Querido yo, Nicholas Spark, capítulo 9. Nos quedamos allí hasta muy tarde. Después, cuando nos marchamos de la casa en obras, llevé a Sábana de nuevo a la playa y paseamos por la arena hasta que ella empezó a bostezar. La acompañé hasta la puerta y nos besamos de nuevo mientras unas polillas revoloteaban alrededor de la luz del porche. A pesar de que parecía que había estado pensando mucho en Sábanas el día previo, nada era comparable con la obsesión que me abordó al día siguiente. Aunque el sentimiento era distinto, me sorprendí a mí mismo sonriendo por ninguna razón aparente, algo incluso de lo que mi padre se dio cuenta cuando regresó a casa después del trabajo. No hizo ningún comentario, obviamente, no me lo esperaba de él, pero no pareció sorprendido cuando le di unas palmaditas en la espalda después de que me anunciara que pensaba preparar la lasaña para cenar. Hablé sin parar de Sábana y después de un par de horas él se retiró discretamente a su estudio. A pesar de que no estuvo muy elocuente durante la cena, creo que se alegró por mí y que incluso se alegró aún más de que hubiera decidido compartir con él mis sentimientos. Tuve esa certeza la noche previa, cuando regresé a casa y encontré un plato con galletas recién horneadas sobre la encimera de la cocina, junto con una nota que me anunciaba que había leche en la nevera. Decidí invitar a Sábanas a tomar un helado. Luego la llevé a la zona comercial y más turística de Wilmington. Deambulamos por las calles, deteniéndonos frente a varios escaparates de tiendas, y entonces descubrí que a ella le gustaban las antigüedades. Más tarde la llevé a ver el buque de guerra, pero no nos quedamos mucho rato. Sabana tenía razón, la visita resultó tediosa. Después la llevé de regreso a la casa de la playa, donde nos sentamos junto a la fogata con el resto de sus compañeros. Las siguientes 2 noches, Sábana vino a mi casa. Mi padre cocinó en ambas ocasiones. La primera noche no le preguntó nada a mi padre referente a las monedas, y la conversación no fluyó como era de esperar. Mi padre se limitó a escuchar y a pesar de que ella intentó mantener un diálogo cómodo y procuró incluirlo a él, la fuerza de la costumbre nos llevó a acabar hablando ella y yo mientras mi padre centraba toda su atención en su plato. Cuando llegó la hora de marcharnos, Sábana tenía el ceño fruncido, y a pesar de que yo no quería creer que su impresión inicial acerca de mi padre pudiera haber cambiado, tenía la certeza de que así era. Para mi sorpresa, sin embargo, me pidió si podía volver la noche siguiente, y en esa ocasión ella y mi padre estuvieron en su estudio departiendo sobre monedas. Mientras los observaba, me pregunté qué pensaba Sábanas de la situación a la que yo ya llevaba tanto tiempo acostumbrado. A la vez, rezaba para que ella fuera más comprensiva de lo que yo había sido con él. Cuando nos marchamos, me di cuenta de que no tenía que preocuparme por nada. Mientras la llevaba en el coche a la playa, le habló de mi padre en unos términos increíbles, ensalzando particularmente la labor que había hecho al criarme solo. A pesar de que yo no estaba seguro de qué pensar, solté un suspiro de alivio ante la idea de que ella parecía haber aceptado a mi padre tal como era. Llegó el fin de semana y a esas alturas mis apariciones por la casa de la playa se habían convertido en asiduas. La mayoría de los inquilinos de la casa ya sabían mi nombre y a pesar de que seguían mostrando escaso interés hacia mi persona, exhaustos como estaban después de un arduo día de trabajo, prácticamente todos se apelotonaban alrededor del televisor hacia las 7 u 8 de la noche. Un lugar de beber En lugar de beber o flirtear en la playa, todos estaban quemados por el sol y todos llevaban tiritas en los dedos de las manos para cubrir las ampollas. El sábado por la noche, los inquilinos de la casa de la playa descubrieron que aún les quedaba unas reservas de energía y se comportaron como un grupito de jóvenes juerguistas, con ganas de descargar una caja de cerveza tras otra del maletero de una furgoneta. Los ayudé a llevarlas hasta el porche y me di cuenta
de que desde la primera noche que había conocido a Sábanas apenas había probado el alcohol, al igual que el fin de semana previo. Encendieron la barbacoa y comimos cerca de la fogata. Después Sábana y yo fuimos a dar un paseo por la playa. Cogí una manta y preparé una cesta con bocaditos por si nos entra hambre más tarde, y allí, tumbados boca arriba, disfrutamos el magnífico espectáculo de una lluvia de estrellas fugaces y nos quedamos extasiados ante las intermitentes estelas de luz blanca que atravesaban el cielo. Era una de esas noches perfectas, con la brisa exacta para no sentir ni frío ni calor, y charlamos y nos besamos durante horas antes de quedarnos dormidos el uno entre los brazos del otro. Cuando el sol empezó a alzarse desde el mar el domingo por la mañana, me senté al lado de Sábana. Su cara estaba iluminada por la luz de la alborada y su pelo se agitaba suavemente sobre la manta. Tenía un brazo sobre el pecho y otro por encima de la cabeza. Y en ese momento pensé que me encantaría pasar cada mañana del resto de mi vida despertándome a su lado. Fuimos a misa de nuevo, y Tim se mostró vivaz y parlanchín como de costumbre. A pesar de que apenas habíamos hablado con él durante la semana, volvió a insistir en si no me gustaría colaborar en el grupo. Le contesté que tenía que marcharme el viernes y que por consiguiente no creía que pudiera ser de gran ayuda. Creo que lo estás agobiando, apuntó Sábanas, que le dedicó una sonrisa a Tim. Él alzó las manos. Al menos no podréis culparme de no haberlo intentado. Probablemente fue la semana más idílica de mi vida. Mis sentimientos hacia Sábana solo hacía que reafirme. Pero a medida que pasaban los días, empecé a notar una tremenda sensación de ansiedad al pensar que pronto ese dulce sueño tocaría su fin. Cuando me asaltaban esos pensamientos, intentaba alejarlos de la mente, pero el domingo por la noche apenas pude dormir. Me pasé todo el rato dando vueltas y más vueltas en la cama, pensando en Sábana, intentando imaginar cómo podría ser feliz sabiendo que ella estaba en el otro lado del océano, rodeada de hombres, y que algunos de esos hombres podrían enamorarse perdidamente de ella, del mismo modo que me había pasado a mí. Cuando llegué a la casa de la playa el lunes por la tarde, no encontré a Sábana. Le pedí a una chica que mirase en su habitación y asomé la cabeza por cada cuarto de baño. Tampoco estaba en el porche trasero. Bajé a la playa y pregunté a sus compañeros, pero todos se encogieron de hombros con indiferencia. Dos de ellos ni tan solo se habían dado cuenta de que no estaba. Y al final una de las chicas, Sandy o Cindy, no estoy seguro, señaló en dirección a la playa y dijo que la había visto encaminarse hacia allí una hora antes. Pasó bastante rato hasta que di con ella. Caminé por la playa en ambas direcciones y al final enfilé hacia el muelle cercano a la playa. Subí los peldaños de manera de dos en dos mientras oía el romper de las olas bajo mis pies. Cuando divisé a Sábana, pensé que había ido hasta allí para ver a los delfines o a los surfistas. Estaba sentada con las rodillas recogidas, apoyada en un poste, y solo cuando estuve más cerca me di cuenta de que estaba llorando. Nunca he sabido qué hacer ante una chica que llora. Con absoluta franqueza, nunca he sabido qué hacer cuando alguien llora. Mi padre jamás lloró, o si lo hizo, nunca fue en presencia. Y la última vez que lloré fue de niño, cuando me caí de la cabaña que había construido en el árbol del jardín y me torcí la muñeca. En mi unidad había visto llorar a un par de chicos y mi reacción había sido propinarles unas palmaditas en la espalda y alejarme de ellos, dejando los porqués y los qué se puede hacer para alguien que tuviera experiencia en esas sutilezas. Antes de que pudiera decidir qué debía hacer, Sábana me vio. Rápidamente se secó las lágrimas de sus ojos, hinchados y enrojecidos, y la oí suspirar un par de veces con lentitud, como si quisiera calmarse. Mantenía su bolso, el que una vez rescaté del océano, apresado entre las piernas. ¿Estás bien?, le pregunté.
No, contestó, y sentí un pinchazo de angustia en el corazón. ¿Quieres estar sola? Ella consideró mi respuesta. No lo sé, dijo al fin. Sin saber qué hacer me quedé de pie quieto. Sábana suspiró. Ya sé, ya se me pasará. Hundí las manos en los bolsillos y asentí con la cabeza. ¿De veras no prefieres estar sola? Volví a sugerir. ¿Cómo quieres que te lo diga? Perdona. Ella soltó una carcajada melancólica. Quédate. De hecho, me gustaría que te quedaras y te sentaras a mi lado. Me senté y luego, después de un breve intervalo de indecisión, la rodeé con un brazo. Durante un rato estuvimos sentados sin decir nada. Sábanas aspiraba aire despacio y su respiración fue adoptando un ritmo más sosegado. Se secó las lágrimas que continuaban deslizándose por sus mejillas. Te he traído un regalo, anunció al cabo de un rato. Espero que te guste. Seguro que sí, murmuré. Ella esbozó una mueca de tristeza. ¿Sabes lo que estaba pensando cuando venía hacia aquí? No esperó a que respondiera. Pensaba en nosotros, en la forma en que nos conocimos y sobre lo que hablamos la primera noche. Cómo exhibiste tus tatuajes y plantaste cara a Randy, y tu expresión estupefacta cuando salimos a hacer surf por primera vez, después de que no me cayera de la tabla. Cuando ella se quedó sin fuerzas para seguir, la estreché cariñosamente por la cintura. Estoy seguro de que puede extraer un cumplido de todo eso que me cuentas. Ella intentó reír, aunque lo único que consiguió fue lanzar una risita nerviosa. Recuerdo cada detalle de esos primeros días, continuó, y luego me pasa que el resto de la semana, las horas que he pasado con tu padre, el día que fuimos a comer un helado, incluso cuando estuvimos plantados delante de ese horroroso buque, no volveré a llevarte a verlo, le prometí, pero ella alzó las manos para que me callara. Deja que acabe, pidió. Apenas me parece que no me estás entendiendo. Lo que te quiero decir es que he disfrutado cada uno de esos momentos y que era algo que no esperaba. No vine aquí por ese motivo, del mismo modo que no vine aquí para enamorarme de ti, y de un modo diferente de tu padre. No dije nada, me sentí abrumado. Sábana se colocó un mechón de pelo detrás de la oreja. Creo que tu padre es una persona fantástica. Creo que ha hecho un magnífico trabajo al criarte y sé que no eres consciente de ello. Y cuando pareció quedarse sin palabras, meneé la cabeza perplejo. ¿Y por qué lloras? ¿Por lo que sientes por mi padre? No. ¿Es que acaso no me estás escuchando? Hizo una pausa como si intentara ordenar sus pensamientos caóticos. No quería enamorarme de nadie, no estaba preparada. Ya he pasado una vez por eso y después todo fue un desastre. Sé que es diferente, pero tú te marcharás dentro de unos días y todo se acabará y, y otra vez seré un desastre. No tiene que acabarse, protesté. Pero se acabará, proclamó. Sé que podemos cartearnos y hablar por teléfono de vez en cuando, y que podríamos vernos cuando estés de permiso, pero no será lo mismo. No podré ver tus expresiones tan divertidas, no podremos tumbarnos en la playa juntos a mirar las estrellas, no podremos sentarnos uno al lado del otro y hablar y compartir secretos, y no podré sentir tu brazo alrededor de mi cintura como ahora. Me di la vuelta, sintiendo una emergente sensación de frustración y pánico. Todo aquello era cierto. Me he dado cuenta hoy, continuó, mientras estaba en la librería. Fui a comprarte un libro y cuando lo encontré, empecé a imaginar cómo reaccionarías cuando te lo diera. La cuestión es que sabía que te vería al cabo de un par de horas, entonces sabría si te gustaba o no. Así que todo iría bien, porque aunque no te gustara el libro, sabía que podríamos resolverlo cara a cara. Eso es lo que estaba pensando, aquí sentada, que cuando estemos juntos todo es posible. Dudó antes de continuar.
pero muy pronto eso ya no será posible. Desde el día en que nos conocimos, sabía que estarías aquí solo un par de semanas, pero no pensé que me resultaría tan duro decirte adiós. Yo no quiero que nos despidamos, repliqué, apresándole suavemente la barbilla entre mis dedos y obligándola a girar la cara hacia mí. Debajo de nuestros cuerpos podía oír las olas chocando contra los pilares. Una bandada de gaviotas nos sobrevoló y me incliné para besarla. Mis labios apenas rozaron los suyos, su aliento olía a canela y a menta, y de nuevo pensé en la posibilidad de no regresar a Alemania, con la esperanza de alejarla de esos pensamientos tan funestos. La estreché cariñosamente entre mis brazos y señalé hacia su bolso. Bueno, ¿y qué libro me has comprado? Sábana parecía confundida al principio, luego recordó que lo había mencionado previamente. Uy, sí, supongo que ha llegado el momento de dártelo. Por el modo en que lo dijo, de repente supe que no me había comprado lo último de Charles Hyacin. Esperé, pero cuando intenté mirarla a los ojos, ella apartó la vista. Antes de dártelo, tienes que prometerme que lo leerás. Su voz se había vuelto solemne. No estaba seguro de que podía esperar. Lo prometo, contesté arrastrando las sílabas. Sin embargo, tenía mis dudas. Entonces ella agarró el bolso y sacó el libro. Cuando me lo entregó, leí el título. Al principio no sabía qué pensar. Era un libro, o más bien una guía de ayuda, sobre autismo y el síndrome de Asperger. Yo había oído algo acerca de los dos trastornos y pensaba que sabía lo que la mayoría de la gente sabía, lo cual no era mucho. Lo ha escrito una de mis profesoras, explicó. Es la mejor profesora que he tenido en la universidad. Sus clases siempre están abarrotadas de gente, incluso muchos estudiantes que no se han matriculado en su asignatura se dejan caer de vez en cuando para hablar con ella. Es una de las expertas más destacadas en todas las formas de trastornos generalizados del desarrollo y es una de las pocas que ha basado sus estudios en personas adultas. Vaya, es fascinante, dije incapaz de ocultar mi falta de entusiasmo. Creo que podrás aprender algo sobre ese trastorno, insistió en la cuestión. Seguro, me parece que hay mucha información aquí. Hay algo más que eso. Su voz se tornó más filosófica. Quiero que lo leas por tu padre y por la relación que mantenéis. Por primera vez me puse rígido. ¿Y qué tiene que ver este libro con mi padre? No soy una experta, pero este es el libro de lectura que ella nos asignó los 2 semestres que la tuve como profesora, y cada noche lo estudiaba con mucho interés. Tal y como he dicho, ella ha entrevistado a más de 300 adultos con trastornos. Retiré el brazo y sabía que podía notar la tensión en mi voz y escrutó mi rostro con una visible apreciación. Sé que solo soy un estudiante, pero he pasado muchas de mis horas de prácticas con niños que tienen el síndrome de Asperger. Los he tratado de cerca y también he tenido la oportunidad de conocer un buen número de adultos a los que había entrevistado mi profesora. Se arrodilló delante de mí y estiró la mano para acariciarme el brazo. Tu padre se parece mucho a un par de ellos. Creo que en el fondo ya sabía a lo que se refería, pero lo que en verdad quería era que Sábana me lo dijera sin rodeos. ¿Qué intentas decirme?, le exigí haciendo un esfuerzo para no apartarme de ella. Sábana tardó un poco en contestar. Creo que tu padre podría tener el síndrome de Asperger. Mi padre no es un retrasado mental. Yo no he dicho eso. El síndrome de Asperger es un trastorno generalizado del desarrollo. Me da igual lo que sea, espeté alzando la voz. Mi padre no tiene eso. Me ha criado, trabaja, paga sus deudas. Una vez estuvo casado. Pues puedes tener el síndrome de Asperger y vivir una vida normal. Mientras Sábanas hablaba, me acordé de algo que había dicho previamente. Espera, la corté intentando recordar las palabras exactas
que ella había pronunciado, súbitamente noté una desgar- desagradable sequedad en la boca. En más de una ocasión has ensalzado la labor de mi padre, ha hecho al criarme solo. Sí, y precisamente a eso me refería. Se me tensó la mandíbula al comprender lo que ella estaba diciendo en realidad, y me la quedé mirando fijamente como si fuera la primera vez que la veía. Así que crees que él es como el protagonista de la película Rain Man y que teniendo en cuenta su problema ha hecho un buen trabajo. No, no lo entiendes. Hay grados de severidad del síndrome de Asperger. Puede ir desde moderado a severo. Apenas la oí. ¿Y por eso tienes respeto por él? No es que realmente te guste. No, espera. Me aparté y me puse de pie. De repente notaba la necesidad de tener más espacio para respirar. Enfilé hacia la barandilla. Pensé en sus continuas peticiones para visitarlo. No era porque quisiera pasar un rato con él, sino porque lo que en realidad quería era estudiarlo. Se me formó un nudo en la garganta y me giré hacia ella furibundo. Por eso ibas a visitarlo, ¿no es cierto? ¿Qué? No porque lo aprecies, sino porque querías averiguar si tenías razón. No, no mientas, grité. No te estoy mintiendo. Estabas allí, sentada con él, fingiendo interés en sus monedas, pero en realidad lo estabas analizando como a una rata de laboratorio. No es cierto, replicó al tiempo que se ponía de pie. Yo respeto a tu padre. ¿Por qué crees que tiene un problema y que sin embargo ha conseguido superarlo? Espeté, culminando la frase por ella. Ya lo entiendo. No, te equivocas. Me gusta tu padre. Por eso hiciste tu pequeño experimento, ¿no? Mi expresión era implacable. Mira, quizás haya olvidado que cuando te gusta una cosa pones todo tu empeño en ello. Es eso lo que me estás intentando decir. Sábana meneó la cabeza. No, por primera vez ella parecía cuestionarse lo que había hecho y su labio inferior empezó a temblar. Cuando volvió a hablar, la voz también le temblaba. Tienes razón. No debía haberlo hecho, pero únicamente pretendía comprender a tu padre. ¿Por qué? Di un paso hacia ella. Podía notar la tensión creciente en todos los músculos de mi cuerpo. Yo ya lo comprendo. Me he criado con él, ¿recuerdas? He vivido con él. Solo intentaba ayudar, se excusó bajando la vista. Solo quería que fueras capaz de mantener una relación con él. Pues no te he pedido tu ayuda, no quiero tu ayuda. Además, ¿por qué metes las narices en este asunto? Ella giró la cara y se secó una lágrima con el dorso de la mano. Ya sé que no es asunto mío, su voz era casi inaudible. Pensé que te gustaría saberlo. ¿Saber el qué? La exhorté. ¿Que crees que mi padre no es normal? ¿Que yo no debería albergar la esperanza de poder mantener una relación normal con él? ¿Que tendré que hablar de monedas si quiero hablar un poco con él? No oculté la rabia en mi voz y con el rabillo del ojo vi a un par de pescadores que se giraban para mirarme. Les dediqué una mirada hostil, como si se les prohibiera que se acercaran a nosotros, lo que seguramente era una buena elección. Después clavé los ojos en Sábana, sin esperar una respuesta por su parte. Con franqueza, no quería que respondiera. Todavía estaba intentando asimilar la puñalada de que las horas que ella había pasado con mi padre no eran más que una farsa. Quizás sí, susurró ella. Parpadeé sin estar seguro de haber oído bien. ¿Cómo has dicho? Ya me has oído, se encogió de hombros. Quizás sea del único tema del que podrás hablar con tu padre. Es posible que sea lo único que él pueda hacer. Mis manos se cerraron en dos puños crispados. ¿Me estás diciendo que toda la responsabilidad es mía? No esperaba que ella respondiera, pero lo hizo. No lo sé, contestó mirándome a los ojos. Todavía podía ver sus lágrimas, pero su voz era sorprendentemente serena. Por eso te he comprado el libro, para que lo leas, tal y como te he dicho. Tú lo conoces mejor que yo,
y jamás he insinuado que tu padre no sea capaz de llevar una vida normal, porque es obvio que lo ha conseguido. Pero piensa un poco, sus rutinas exactas, el hecho de que no mantenga un contacto ocular con la gente cuando les habla, su falta de vida social. Me di la vuelta enfurecido, con ganas de pegarle un puñetazo a algún objeto, a cualquier cosa. ¿Por qué haces esto?, pregunté en voz baja. Porque si yo estuviera en tu lugar, querría saberlo. Y créeme, mi última intención sería herirte o insultar a tu padre. Ya te he dicho que lo que he hecho, que, porque quería que pudieras comprender a tu padre. Su candor me hizo constatarlo dolorosamente, que Sábanas creía en lo que decía, pero de todos modos me daba igual. Me di la vuelta y empecé a caminar por el muelle. Solo quería marcharme de allí y de ella. ¿A dónde vas?, la oí gritar. John, espera. No le hice caso. En lugar de eso, aceleré el paso. Un minuto más tarde, alcancé los peldaños del muelle. Los bajé de un salto, pisé la arena y me dirigí hacia la casa de la playa. No sabía si Sábana me estaba siguiendo, y mientras me aproximaba al grupo, las caras se giraron hacia mí. Sabía que mi aspecto delataba mi enojo. Randy sostenía una cerveza en la mano, y debió de ver a Sábana que se acercaba porque se movió para cortarme el paso. Un par de compañeros de su fraternidad hicieron lo mismo. ¿Qué pasa?, me preguntó. ¿Qué le pasa a Sábana? La ignoré y noté cómo él me agarraba por la muñeca. Oye, te estoy hablando. No fue un movimiento inteligente. Podía oler su aliento a cerveza y sabía que el alcohol lo había envalentonado. Suéltame, dije. ¿Qué le has hecho?, exigió saber. Suéltame, repetí, o te partiré la muñeca. ¿Qué pasa aquí?, oí a Tim gritar desde algún punto detrás de mí. ¿Qué le has hecho?, repitió Randy. ¿Por qué está llorando? ¿Le has hecho daño? Podía notar un subidón de adrenalina por las venas. Te lo digo por última vez, suéltame, lo avisé. No os peleéis, gritó Tim, acercándose a pasos agigantados para poder poner fin a la bronca. Vamos, chicos, relajaos. Zanjad el tema. Noté que alguien intentaba inmovilizarme por detrás. Lo que sucedió a continuación fue instintivo y pasó en tan solo unos segundos. Le propiné un codazo en el plexo solar al que me sostenía por la espalda y escuché un repentino gemido. Luego agarré a Randy por la mano y se la retorcí hasta un punto doloroso. Él soltó un alarido y cayó sobre sus rodillas, y en ese instante noté que alguien se precipitaba sobre mí por la espalda para inmovilizarme. Sin darme la vuelta para mirarlo siquiera, le di un codazo en plena cara y oí el desagradable crujido del cartílago de la nariz. Me puse en guardia, listo para enfrentarme al siguiente voluntario. ¿Qué has hecho?, gritó Sábanas. Probablemente vino corriendo al ver lo que sucedía. En la arena, Randy gimoteaba de dolor mientras se frotaba la muñeca. El chico que me había agarrado por la espalda respiraba con dificultad. ¿Le has hecho daño? Sábanas pasó de largo, quejosa. Solo intentaba evitar que os pelearéis. Me di la vuelta. Tim se hallaba tumbado en el suelo, con la cara ensangrentada entre las manos. La escena pareció provocar un efecto de parálisis en todos los congregados, menos en Sábana, que se arrodilló a su lado. Tim gemía y, a pesar de sus propios latidos acelerados, resonando como un tambor en los oídos, sentía una punzada de dolor en el pecho, porque había tenido que ser él. Quería preguntarle si se encontraba bien. Quería disculparme y decirle que mi intención no había sido hacerle daño, que no había sido culpa mía. Yo no había empezado esa bronca, pero ahora ya no tenía importancia. No podía esperar que me perdonaran y olvidaran el desaguisado, por más que deseara que no hubiera sucedido. Apenas oí los lamentos de Sábana cuando retrocedí. Miré a los demás con ojos desafiantes para asegurarme de que me dejarían marchar. No quería hacer daño a nadie más. Virgen Santa, oh no, estás sangrando, tenemos que ir a que te vea un médico.
Continué retrocediendo, luego me di la vuelta y subí las escaleras. Atravesé la casa a grandes zancadas y enfilé hacia el coche. Antes de que pudiera darme cuenta de lo que había hecho, ya estaba en la carretera. No paré de maldecirme durante el resto de la noche. Querido John, Nicholas Spark, capítulo 10. No sabía a dónde ir, así que conduje en círculos sin un destino fijo durante un rato. Los sucesos de la noche se reproducían mecánicamente en mi mente. Todavía estaba furioso conmigo mismo por lo que le había hecho a Tim. Admito que no sentía remordimientos por los otros dos chicos, y enojado con Sábana por lo que había sucedido en el muelle. Apenas podía recordar cómo había empezado ese despropósito. En un minuto estaba pensando que la quería más de lo que nunca habría posiblemente imaginado, y al siguiente minuto nos estábamos peleando. Me sentí ofendido por su subterfugio, y sin embargo no podía comprender por qué estaba tan enfadado, ni que mi padre y yo estuviéramos tan unidos si ni tan solo creía conocerlo realmente, así que ¿por qué me había enfadado tanto y por qué seguía estándolo? Quizá porque existe una posibilidad de que tenga razón, susurró mi vocecita interior. Sin embargo, eso no importaba. ¿Y qué si mi padre sufría un trastorno mental? ¿Cómo iba a cambiar eso la realidad? ¿Y por qué ella había tenido que meter las narices en ese asunto que no era de su incumbencia? Mientras conducía, pasé de la rabia a la aceptación y de nuevo a la rabia. Me vi reviviendo la sensación de haberle roto la nariz a Tim con un codazo, y eso solo consiguió que empeorasen las cosas. ¿Por qué había intentado inmovilizarme? ¿Por qué no a ellos? No era yo quien había empezado el espectáculo. Y Sábana, si mañana sin falta me pasaría a verla para disculparme. Sabía que ella creía sinceramente en lo que me estaba diciendo y que a su manera solo intentaba ayudar. Y quizá, si ella estaba en lo cierto, era mejor que lo supiera. Eso explicaría muchas cosas, pero después de lo que le había hecho a Tim, ¿cómo reaccionaría ella ante los hechos consumados? Él era su mejor amigo, y aunque le jurase que había sido un accidente, me perdonaría, y lo que les había hecho a los otros dos, Sábanas sabía que yo era un soldado, pero ahora había sido testigo de una pequeña demostración de lo que eso significaba. ¿Seguiría sintiendo lo mismo por mí? Cuando finalmente encontré el camino a casa, ya era más de medianoche. Dentro de todo estaba oscuro. Eché un rápido vistazo al estudio de mi padre y después que fui derecho a mi cuarto, él no estaba levantado, por supuesto. Se había acostado a la misma hora de siempre, como cada noche, un hombre de rutinas, como, como bien sabía y como Sábanas había señalado. Me cobijé en la cama, aún sabiendo que no conseguiría conciliar el sueño y deseando poder borrar todo lo que había sucedido y empezar de nuevo la noche, al menos desde el momento en que ella me había dado el libro. No quería pensar más en el incidente. No quería pensar ni en mi padre, ni en Sábana, ni en lo que le había hecho a Tim, pero toda la noche la pasé con la mirada clavada en el techo, incapaz de escapar mis pensamientos. Me levanté cuando oí a mi padre en la cocina. Yo llevaba la misma ropa del día anterior, pero dudé que él se diera cuenta. Buenos días, papá, murmuré. Oh, hola, John. ¿Quieres desayunar? Sí, ¿queda café? Pregunté. En la cafetera, respondió. Me serví una taza. Mientras mi padre cocinaba, me fijé en la portada del periódico, pensando que él leería la sección nacional primero y luego la local. Pasaría de largo la sección de deportes y de la sociedad. Un hombre de rutinas. ¿Qué tal la noche? Le pregunté. Como siempre, respondió. No me sorprendió que no me preguntara qué tal me había ido a mí. En lugar de eso, removió los huevos revueltos con la espátula. La panceta ya estaba chisporroteando en el sartén. Al cabo de un rato se giró hacia mí, pero yo ya sabía lo que me iba a pedir. ¿Te importaría poner unas rebanadas de pan en la tostadora? Mi padre se marchó a trabajar exactamente a las 7:35. Cuando se hubo marchado, hojeé el periódico sin ningún interés en las noticias,
pero sin saber qué hacer a continuación. No tenía ganas de ir a hacer surf, ni tan solo de salir de casa, y me estaba preguntando si debería arrastrarme de nuevo hasta la cama para intentar dormir un rato, cuando oí el ruido de un motor que se detenía en la calle. Supuse que se trataría de alguien que iba repartiendo propaganda sobre cómo limpiar efectivamente las cañerías o el tejado. Me quedé perplejo al oír unos golpecitos en la puerta. Al abrir la puerta me quedé helado. No me lo esperaba. Tim, apoyados todo el peso de su cuerpo en un pie y luego en el otro. Nervioso. John, me saludó. Sé que es temprano, pero ¿te importa si entro? Tenía la nariz cubierta con una amplia tira de esparadrapo y la piel alrededor de los ojos estaba hinchada y morada. Sí, por supuesto, entra. Me aparté para cederle el paso, todavía intentando procesar el hecho de que él estuviera allí. Tim atravesó el umbral y entró en el comedor. Me ha costado mucho encontrar la casa, dijo. Cuando te traje el otro día era tarde y no puedo decir que prestaba demasiada atención a la ruta. He tenido que pasar un par de veces por delante de tu casa para estar seguro. Volví a sonreír y me di cuenta de que llevaba una carpeta. ¿Te apetece tomar una taza de café? Le ofrecí, intentando sacarme de encima el susto. Creo que en la cafetera todavía queda para otra taza. No, gracias. He estado despierto prácticamente toda la noche, así que será mejor que no tome café. Mi intención es tumbarme un rato cuando regrese a la casa de la playa. Asentí. Oye, mira, sobre lo sucedido anoche, empecé a decir. Lo siento, no era mi intención. Tim alzó las manos para callarme. Tranquilo, sé que no lo hiciste aposta, y yo no debería haber intentado inmovilizarte a ti, debería haber intentado agarrar a uno de los otros chicos. Lo escudriñé incómodo. ¿Duele? No, el problema fue que ayer era una de esas noches en que la sala de urgencias del hospital estaba llena a rebosar. El médico tardó un buen rato en visitarme y delegó la labor de colocarme la nariz a otro compañero, pero me aseguraron que quedaría como nueva. Es probable que me quede un pequeño bulto. Espero que aporte una apariencia más temeraria. Sonreí. Entonces me sentí fatal de haber sonreído. De verdad, lo siento mucho. Acepto tus disculpas y lo valoro de veras, pero este no es el motivo por el que he venido. Hizo una señal hacia el sofá. ¿Te importa si nos sentamos? Todavía me siento un poco mareado. Me senté en la punta del apoyabrazos y me incliné hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. Tim se sentó en medio del sofá, intentando encontrar la postura más cómoda. Dejó la carpeta a su lado. Quiero hablarte sobre Sábana y sobre lo que sucedió anoche. El sonido de su nombre consiguió que volviera a revivir lo que había pasado y aparté la vista. Sabes que somos buenos amigos, ¿verdad? No esperó a que respondiera. Anoche, en el hospital, estuvimos hablando largo y tendido, y solo he venido a pedirte que no te enfades con ella por lo que hizo. Sabes que cometió un error al diagnosticar a tu padre. Tenías razón acerca de eso. Entonces, ¿por qué no ha venido ella? En estos momentos está trabajando. Alguien ha de estar al frente mientras yo me recupero. De todos modos, ella no sabe que estoy aquí. Meneé la cabeza. No entiendo por qué me enfurecí tanto. ¿Por qué no querías oír lo que ella te contaba? Remachó, sin perder la calma. Yo también suelo reaccionar del mismo modo cuando oigo a alguien hablar sobre mi hermano. Es autista. Alcé la vista. ¿Alan es tu hermano? Sí, ¿por qué? Inquirió. ¿Savannah te ha hablado de él? Un poco, asentí, recordando que incluso, más que de Alan, ella me había hablado sobre su hermano, que había sido tan paciente con él y que la habría inspirado para estudiar educación especial. En el sofá, Tim hizo una mueca de dolor cuando se tocó el morado debajo del ojo. Y para que lo sepas, continuó diciendo, estoy de acuerdo contigo. No debería haberse metido en un asunto que no es de su incumbencia, y se lo dije. ¿Recuerdas cuando te comenté que a veces puede ser bastante ingenuo? A eso me refería. Quiere ayudar a la gente, pero en ocasiones no es la más conveniente.
No fue solo ella, declaré, fui yo también. Ya te lo he dicho, no sé por qué reaccioné de una forma tan violenta. Tim me miró fijamente. ¿Crees que puede tener razón? Entrelacé las manos. No lo sé, no lo creo, pero no lo sabes. Y aunque así fuera, ¿qué más da, no? Tampoco esperó oír mi respuesta en esa ocasión. A mí me pasó lo mismo. Recuerdo lo que mis padres y yo pasamos con Alan. Durante mucho tiempo no sabíamos qué le pasaba y si es que realmente le pasaba algo. ¿Y sabes a qué conclusión he llegado después de todo este tiempo? Que no importa, todavía lo quiero y cuido de él, y siempre lo haré, pero el hecho de averiguar lo que le pasaba me ayudó a facilitar las cosas entre nosotros. Cuando lo supe, supongo que dejé de esperar que él se comportase de cierto modo, y sin expectativas descubrí que era más fácil aceptarlo tal y como era. Procesé la información. ¿Y si no tiene el síndrome de Asperger? Pregunté. Quizá no lo tenga. Y si creo que lo tiene, Tim suspiró. No es tan simple, especialmente en los casos más moderados. No es que puedas hacerle un análisis de sangre para confirmarlo. Habrá días que pensarás que es posible y eso es lo único a lo que llegarás, pero nunca podrás estar del todo seguro. Y por lo que Sábanas me contó acerca de tu padre con toda sinceridad, no creo que esta revelación vaya a cambiar mucho las cosas. De todos modos, ¿por qué deberían cambiar? Tu padre trabaja, te ha criado. ¿Qué más puedes esperar de un padre? Consideré su comentario mientras un cúmulo de imágenes de mi padre pasaba por mi mente. Sábanas te regaló un libro, dijo Tim. No sé dónde está, admití. Lo tengo yo. Te lo dejaste en la casa de la playa. Me entregó la carpeta. No sé por qué. En esos momentos el libro me pareció que pesaba más que la noche previa. Gracias. Se levantó y supe que nuestra conversación estaba tocando a su fin. Se encaminó hacia la puerta y dio la vuelta, con la mano apoyada en el tirador. Sabes que no tienes que leerlo, apostilló. Lo sé. Abrió la puerta y luego se detuvo. Sabía que quería añadir algo más, pero para mi sorpresa no se dio la vuelta. ¿Te importaría si te pido un favor? Adelante. No le rompas el corazón a Sábana, ¿de acuerdo? Sé que está enamorada de ti y solo quiero verla feliz. En ese instante supe que no me había equivocado en cuanto a lo que él sentía por ella. Mientras se dirigía al coche, lo observé a través de la ventana, con la certeza de que él también estaba enamorado de Sábana. Dejé el libro en el sofá y salí a dar una vuelta. Cuando regresé a la casa, evité leerlo. No puedo decir por qué lo hice, a no ser porque que me diera miedo lo que podía descubrir. Tras un par de horas, sin embargo, me zafé de esos sentimientos sombríos y me pasé el resto de la tarde absorbiendo su contenido y reviviendo momentos pasados con mi padre. Tim tenía razón. No existía una clara diagnosis, no había normas certeras y no había forma de que lo llegara a averiguar. Algunas personas con el síndrome de Asperger tenían un coeficiente intelectual bajo, mientras que a otras, incluso con un autismo más severo. Con el personaje de Dustin Hoffman en la película Rayman, se podía tener por genios en determinados temas. Algunos podían funcionar sin ninguna dificultad en su entorno social. Nadie se daba cuenta de su problema. Otros tenían que ser ingresados en alguna clínica especializada en esa clase de trastornos. Leí biografías de personas con el síndrome de Asperger que eran prodigios en música y en matemáticas. Me enteré de que eran sujetos que destacaban entre la población en general, tanto por su personalidad tan extraña como por su faceta de prodigios. Pero lo más importante es que aprendí que cuando mi padre era joven había muy pocos médicos que comprendieran las características o síntomas, por lo que sus padres no debieron de saberlo nunca. En lugar de eso, a los niños con el síndrome de Asperger normalmente se los aportaba y se los consideraba retrasados o extremadamente tímidos, y si finalmente decidían ingresarlos en algún centro para personas con discapacidades mentales, los padres se quedaban más aliviados al pensar que gracias a su decisión, quizás algún día su hijo sería capaz de superar su problema.
La diferencia entre el síndrome de Asperger y el autismo podía a veces resumirse del siguiente modo. Una persona con autismo vive inmerso en su propio mundo, mientras que una persona con el síndrome de Asperger vive en nuestro mundo de la forma que elija. Según esta definición, se podría afirmar que la mayoría de la gente tiene el síndrome de Asperger, pero había algunos indicios que Sábanas había mencionado respecto a mi padre: sus rutinas inalterables, su incapacidad de relacionarse con otras personas, su falta de interés por cualquier tema que no fuera las monedas, su deseo de estar solo. Todo parecía apuntar a manías que cualquiera podría tener, pero con mi padre era distinto. Mientras que otros las escogían libremente, mi padre, como algunas personas con el síndrome de Asperger, parecía haberse visto obligado a llevar una vida con esas elecciones ya predeterminadas. Al menos el libro intentaba explicar el comportamiento de mi padre y venía a decir que no se podía esperar que el sujeto cambiara, sino todo lo contrario, que jamás cambiaría, a pesar de toda la incertidumbre implícita. Descubrí que esa declaración era reconfortante y me di cuenta de que podía explicar dos cuestiones que siempre me habían obsesionado acerca de mi padre. ¿Qué había visto ella en él y por qué se había marchado? Sabía que jamás lo averiguaría y tampoco tenía intención de hurgar en la herida, pero con un poco de imaginación pude ver a un hombre silencioso que un día entabló conversación sobre su extraña colección de monedas con una pobre camarera joven en un restaurante, una mujer que se pasaba las noches tumbada en la cama, soñando con un futuro mejor. Quizás ella flirteó o quizás no, pero él se sintió atraído por ella y consiguió apareciendo por el restaurante. Tras varios encuentros, ella quizás detectó su bondad y su paciencia, las mismas cualidades que después lo ayudaron a criarme. Es posible que ella interpretara su naturaleza silenciosa de una forma positiva también, y que supiera que él no tenía tendencia a estallar en ataques de cólera ni a mostrarse violento, incluso sin amor. Eso podría haber bastado, así que accedió a casarse con él, pensando que podrían vender la colección de monedas y vivir cómodamente, incluso ser felices. Ella se quedó embarazada y más tarde, cuando constató que de ninguna forma él se deshacería de su colección, se dio cuenta de que estaría atrapada con un marido que no mostraba ningún interés en nada de lo que ella hacía. Tal vez su sentimiento de soledad la hizo reaccionar, o quizás solo se trató de una reacción egoísta, pero en cualquier caso, ella se reprimió y después de que naciera el bebé, aprovechó la primera oportunidad para marcharse. O quizás no, pensé. Dudaba de que algún día llegara a saber la verdad, aunque lo cierto era que no me importaba. En cambio, sí que me importaba mi padre, y si él se había afligido con algún sentimiento de culpa por lo sucedido, de pronto comprendí que hubiera optado por establecer un conjunto de normas para vivir, normas que lo ayudaran a encajar en el mundo. Quizás no era de todo comunes, pero no obstante encontró una forma de ayudarme a ser el hombre en el que me había convertido, y para mí eso era más que suficiente. Él era mi padre y había hecho lo mejor que había podido. Ahora lo sabía, y cuando al final cerré el libro y lo dejé a un lado, clavé la vista en la ventana, pensando en lo orgulloso que me sentía de él, mientras intentaba engullir el nudo que se me había formado en la garganta. Cuando regresó del trabajo, mi padre se cambió de ropa y fue a la cocina para poner a hervir los espaguetis. Lo estudié mientras realizaba toda una serie de movimientos mecánicos, sabiendo que estaba haciendo exactamente lo mismo que había dicho Sábanas y por lo que me había enfadado con ella. Es extraño cómo el conocimiento cambia la percepción. Me fijé en la precisión de sus movimientos, en la forma en que abrió cuidadosamente la caja de espaguetis antes de depositarla sobre la encimera, en el modo en que usaba la espátula, con unos movimientos en ángulo recto, mientras doraba la carne. Sabía que añadiría sal y pimienta,
Y un momento más tarde, eso fue precisamente lo que hizo. Sabía que abriría una lata de salsa de tomate justo después y de nuevo acerté. Cuando de costumbre no me preguntó nada acerca de cómo me había ido el día, sino que prefirió trabajar en silencio. Un día antes lo habría atribuido al hecho de que éramos unos completos desconocidos. Ahora comprendía que existía una posibilidad de que siempre actuara del mismo modo. Sin embargo, por primera vez en mi vida, no me molestó. Durante la cena no le pregunté por su jornada, porque conocía la respuesta. En lugar de eso, le hablé de sábanas y de las cosas que habíamos hecho juntos. Después le ayudé a lavar los platos y continué nuestra conversación a un lado bando. Cuando hubimos acabado, cogió otra vez el trapo de cocina, limpió la encimera por segunda vez, luego dio la vuelta al salero y al pimentero, hasta que estuvieron exactamente en la misma posición que estaban cuando él había llegado a casa. Tenía la impresión de que él quería añadir algo en la conversación, pero que no sabía cómo, aunque supongo que yo estaba intentando hacer que se sintiera más cómodo. No importaba. Sabía que estaba a punto de retirarse a su estudio. Oye, papá, ¿por qué no me enseñas alguna de las monedas que has adquirido últimamente? Quiero que me lo cuentes todo acerca de ellas. Me miró desconcertado, como si no hubiera oído bien. Luego clavó la vista en el suelo. Se tocó su escaso pelo y me fijé en la creciente calvicie en la parte superior de su cabeza. Cuando volvió a mirarme, parecía estar asustado. Muy bien, accedió finalmente. Entramos en su estudio y cuando noté que posaba su mano amable en mi espalda, me sorprendí a mí mismo pensando que hacía muchos años que no me sentía tan cerca de él.